Estados Unidos extendió la licencia Chevron para operar en Venezuela hasta junio de 2021. Ray Ford, vocero de la compañía, sostuvo por medio de un comunicado que la petrolera norteamericana continuará cumpliendo con las leyes y regulaciones relevantes a las actividades que está autorizada a realizar en suelo venezolano. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a extender este martes, ahora hasta el 3 de junio de 2021, la licencia que permite a Chevron continuar con sus operaciones esenciales en territorio venezolano pese a las sanciones aplicadas por Washington contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela. La licencia previa expiraba este 1 de diciembre. Chevron continuará cumpliendo con las leyes y regulaciones relevantes a las actividades que está autorizada a realizar en Venezuela. Seguimos comprometidos con la integridad de nuestros activos en las empresas mixtas y con la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y sus familias, así como la continuidad de nuestros programas sociales y humanitarios durante estos momentos difíciles, indicó en un comunicado Ray Ford, vocero de la compañía. En abril, el gobierno de Estados Unidos ordenó a Chevron cesar gradualmente sus actividades petroleras en Venezuela y le ha exigido que reduzca sus operaciones en el país caribeño a un simple mantenimiento de sus activos. En ese entonces se les ha prohibido perforar pozos, vender y comprar crudo o productos derivados del petróleo o transportarlos. Con esta nueva decisión del Tesoro se permite que 5 empresas estadounidenses, entre ellas Chevron, puedan seguir activas en Venezuela hasta el próximo 3 de junio, a pesar de las sanciones a PDVSA. Las otras 4 compañías son Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International. Chevron, la segunda petrolera de Estados Unidos y la séptima del mundo, es la última gran compañía estadounidense que aún operaba en el sector del crudo en Venezuela, donde está activa desde hace décadas y cuenta con unos 8.000 empleados. Desde su llegada a la Casa Blanca en 2017, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha impuesto numerosas rondas de sanciones económicas contra la dictadura de Nicolás Maduro, quien no es reconocido como presidente legítimo del país por más de medio centenar de naciones. Asimismo, Washington ha condenado las elecciones legislativas que el chavismo tiene previsto celebrar el 6 de diciembre, y a las que no se presentarán 27 partidos opositores por considerar que no existen condiciones posibles para acudir a las urnas. Estados Unidos ha sido uno de los aliados más fieles del líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido en 2019 como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, aunque otros como Rusia y China mantienen su reconocimiento al dictador Maduro. Venezuela, que posee las reservas de crudo más grandes del mundo, ha visto derrumbarse su alguna vez poderosa industria petrolera bajo el régimen de Maduro. El declive se aceleró este año por la caída sin precedentes del mercado del petróleo provocada por la pandemia de COVID-19 y las sanciones que han hecho que sea muy difícil para el país vender su crudo en casi cualquier lugar. La historia de Chevron en Venezuela se remonta a la década de 1920. La compañía ha gastado más de $100 millones en programas sociales en el país en los últimos 10 años, pero su participación en la producción de sus 2 proyectos en Venezuela cayó 16% en 2019 a 35.300 barriles por día, una fracción de su producción global. El productor con sede en San Ramón, California, ha argumentado constantemente que Estados Unidos se beneficia de tener un productor nacional sobre el terreno en un país petrolero tan importante. Chevron también ha soportado las turbulencias internas de este siglo en otras regiones productoras, incluidas Nigeria y Kuwait. ¿Cuándo llegan los buques con gasolina a Venezuela y cómo transferir a un familiar en patria? Los expertos prevén que habrá una nueva escasez de gasolina en el país y más tras presenciar las largas colas en las estaciones de gasolina. El combustible de gasolina está siendo un gran quebradero de cabeza para el gobierno presidido por Nicolás Maduro. En los últimos meses se ha presenciado altercados, colas y protestas por la falta de gasolina en las estaciones de servicio. El sistema de petróleos de Venezuela, PDVSA, incluso implantó un cronograma a partir del número de placa para llenar los depósitos de los vehículos. Buques de combustible. Debido a la escasez de combustible, el gobierno compró grandes reservas a países extranjeros y se esperan que los buques lleguen a partir del 16 o 17 de noviembre.
Los expertos consideran que en unos meses se podría presenciar el mismo problema en el país. Estamos en puertas de una situación que podría volverse complicada para el cierre del año, dijo José Miguel Farías, ingeniero de petróleo y máster de finanzas de LESA. En su momento, las refinerías de Venezuela producían 1.300.000 barriles diarios de gasolina, y en este momento no llega a los 60.000 barriles diarios. En el interior del país es el más afectado por la escasez de gasolina e incluso llega a ser problemática por las largas colas y protestas que se originan. La gasolina subsidiada se podrá transferir a un familiar a través de la sección Monedero en la plataforma Patria. En esta ocasión será el monedero de gasolina donde habrá que especificar la cantidad, destino, destinatario a la que se quiera mandar la ayuda. Maduro y Guaidó hablan en paralelo en plena Asamblea General de la ONU. Mientras el sucesor de Hugo Chávez descargó sobre la administración de Donald Trump la responsabilidad sobre el deterioro económico de su país y exigió el cese de las sanciones, en una intervención en paralelo, sin la plataforma de la ONU, Guaidó intentó hacerle contrapeso. En una extensa intervención de 39 minutos, el presidente de Venezuela trató de disipar el humo que levantó el informe de una misión de verificación de la ONU que reportó la perpetración de crímenes de lesa humanidad en su país, una semana atrás. Su respuesta, entre líneas, fue declarar que su país promueve y respeta los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos antes de acusar a la administración de Donald Trump de propinar, a través de las sanciones económicas, el escenario de crisis que atraviesa Venezuela que el líder chavista ha supervisado durante los últimos 6 años. Una vez en ese terreno, hizo un llamado a las naciones a unirse para pedir el fin de estas medidas. Debemos exigir el cese de todas las medidas coercitivas unilaterales, de todas las supuestas sanciones y que permitan a nuestro pueblo ejercer sus propios derechos, dijo Maduro, que además llamó a sus homólogos a elevar estas exigencias en favor de sus aliados, Nicaragua y Cuba, que padece un bloqueo desde hace más de 60 años. Estados Unidos ha intensificado las sanciones contra Venezuela en los últimos 2 años, como parte de un esfuerzo por acorralar a Maduro, a quien acusa de corrupción, violaciones de derechos humanos y manipulación de su reelección de 2018. Maduro reconoce la crisis migratoria, pero no asume la responsabilidad. El mandatario reconoció tímidamente la crisis migratoria de su país, pero para el presidente este camino también conduce hacia Washington. Como consecuencia directa de las medidas coercitivas, unilaterales y de las agresiones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos a nuestro pueblo, se ha producido coyunturalmente un proceso de emigración de ciudadanos, fundamentalmente por razones económicas, declaró el sucesor de Chávez en una transmisión pregrabada. El mandatario también condenó la Operación Gedeón como un intento de golpe de Estado orquestado por la Casa Blanca. Maduro presume de su gestión de la pandemia y defiende las elecciones legislativas. El mandatario señaló que todos esos ataques no lo distrajeron de enfrentar la crisis del COVID-19. Podemos decir que somos el país latinoamericano que más ha hecho pruebas a su pueblo. Lo decimos con humildad. Además defendió el sistema de protección social de Venezuela, pese a las denuncias y evidencias del deteriorado sistema de salud y la precaria infraestructura hospitalaria que ha languidecido en estos años de crisis. Maduro reiteró además su pleno control de la situación interna del país y dijo que las elecciones legislativas del 6 de diciembre continúan según lo planeado. Esto a pesar del resquebrajamiento institucional que retrata la intervención en paralelo de un debilitado Juan Guaidó, que dio un discurso en paralelo sin la plataforma de reconocimiento de las Naciones Unidas. Guaidó y su reivindicación de la Venezuela real. El líder opositor venezolano a quien Estados Unidos y al menos 50 países legitiman como mandatario de Venezuela, instó a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas contra Maduro, sin profundizar demasiado en los detalles. Contrario a las banderas de la democracia, el multilateralismo y el cese de los bloqueos, el opositor centró su discurso en apelar a la Venezuela real.
sobre la que caen reportes sobre violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y prácticas antidemocráticas sobre las que insistió Guaidó para solicitar acciones oportunas y decisivas contra Maduro de cara a las legislativas. Hoy hago un llamado a todos los representantes de los Estados miembros a considerar una estrategia que contemple diferentes escenarios luego de que se haya agotado la ruta diplomática, esgrimió Guaidó.